Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañen y abran su mente y su corazón. Hoy vamos a hablar de atención plena. Definitivamente el mindfulness o la atención plena, estar aquí en este momento presente, el eterno momento presente, es la mejor alternativa que tenemos para vivir la vida con todo lo que viene, con los desafíos, con las subidas, con las bajadas, con todo lo que nos pasa, porque a todos nos pasan cosas. Así que hoy vamos a hablar de cómo implementar acciones para llevar a cabo una vida plena, cómo conectarnos con el presente, cómo utilizar el cuerpo, que es nuestra herramienta real para conectarnos con el presente. Adriana Angarita, médica holística, hoy nos acompaña y vamos a aprender bastante, eso sí se los garantizo. Bienvenida y gracias siempre por estar con nosotros y atender a nuestros llamados. Gracias a ti, Diana, como siempre, acá un gusto poder compartir, poder conversar y bueno, no es otra cosa que llevar de lo que nosotras aprendemos, de nuestras enseñanzas, de nuestras prácticas, también para poder construir un mundo mejor, y esa es la verdad. Antes de encender las cámaras hablábamos algo y decíamos, es que vivir con tantas cosas de verdad requiere de herramientas muy valiosas para poder sobrepasar a veces esos momentos tan complicados, esos momentos que nos hacen estremecer, esos momentos que nos sacuden, ¿verdad que sí? Así es, y sí, lo dices bien, es tener herramientas y recursos para poder construir y transformarnos, para estar en esa atención plena, en mindfulness, que es eso, ¿no? El mindfulness básicamente como una herramienta, como una técnica, pues que se remonta a las prácticas budistas, ¿no? Porque esto no es una moda que salió de la noche a la mañana. Exactamente. Sino tiene todo un contexto que viene de atrás de nuestros maestros, de nuestros ancestros, y eso es lo que hacemos nosotros como humanidad, ¿no? Ir evolucionando, utilizar todas esas herramientas que nuestros guías, mentores, maestros, el Buda, Cristo, el mismo Thich Nhat Hanh, que es un activista zen budista, monje, que nos deja un legado muy importante en el mindfulness y la autocompasión. Y en la atención plena, que es el mindfulness, y como lo dices tú, volver a estar aquí en el momento presente. Y esto es lo más importante de la atención plena, del mindfulness como técnica, y más allá que como técnica, como un estilo de vida, de volver al momento presente, en un momento de vida convulsionado, atareado, en donde el automático se nos dispara a todos y nos llenamos la vida de mil cosas. Perdemos foco y atención por estar nuestra mente dispersa, distraída u olvidada, ¿sí? Rotando en el pasado, en el futuro y olvidándonos que la vida está sucediendo aquí ahora en el presente. Sí. ¿Cómo hacemos para aquietar la mente? Estas tradiciones budistas actualizadas al momento presente en nuestro siglo es una gran herramienta porque nos lleva a un entrenamiento muy práctico, que es el de la plena conciencia, y a conectar con algo súper básico que es, digamos, igual para toda la clase de meditación que pueda haber, y es la respiración consciente. Cuando nosotros conectamos con la respiración consciente, inmediatamente volvemos a nosotros mismos. Nos saca de esa dispersión de estar la mente por un lado y el cuerpo por el otro. Entonces la importancia de la práctica de la atención plena es volver a través de la respiración consciente a nosotros mismos. El viaje es a través de nosotros como camino de sanación, y cuando hablamos de la sanación como sanación holística, precisamente en el concepto holístico volvemos a tener en cuenta que el cuerpo, la mente, nuestras sensaciones y percepciones que están en nuestro cuerpo es lo que nos trae siempre al aquí, a la hora, al momento presente. Y es aquí donde vivimos la vida, es aquí donde podemos transformar la vida, es aquí donde con atención vigilante, con esa atención plena, esa observación, en esa práctica podemos ir sanando. ¿Y sanando qué? Sanando el dolor, el sufrimiento. Y digamos que la práctica de este zen budista comprometido, como era Thich Nhat Hanh, nos enseñaba y nos dejaba ese legado. El solo hecho de ir a una respiración, y lo hacemos en este momento,
Si me doy cuenta que inhalo, me estoy dando cuenta y soy consciente que estoy inhalando. Si exhalo, me estoy dando cuenta que estoy exhalando. Inmediatamente conecto con este momento presente. Y ahí es donde puedo transformar ese pasado, mirar cómo me estoy relacionando en el futuro, cómo me estoy relacionando conmigo mismo, con los demás seres humanos, con el entorno y con el concepto de interser, que es uno de los conceptos más bonitos que nos deja Thich Nhat Hanh. Quiero presentarles mi libro Un duende en mi cabeza, una fábula divertida en donde vamos a aprender a gestionar emociones y hacer un cambio real en nuestra vida. Ya lo puedes encontrar en todas las librerías del país y desde cualquier parte del mundo lo puedes pedir en buscalibre.com, y que el duende de tu cabeza te enseñe verdaderas lecciones de vida. Léelo y disfrútalo. Adriana, hablar de respiración es hablar de vida y todos los seres humanos respiramos. ¿Cómo hacerlo conscientemente? Acabaste de hacer un ejercicio. Sí. ¿Cómo hago de mi respiración un acto consciente de cada día de mi vida? ¿Cómo me empiezo a entrenar en eso? La respiración consciente, como te digo, es sine qua non a cualquier técnica de meditación, ¿sí? Pero en el mindfulness y la autocompasión, entonces llevamos toda nuestra atención. Solo es un simple ejercicio. Inhalar y me estoy dando cuenta que estoy inhalando. Exhalo y me doy cuenta que estoy exhalando. Estoy en el ritmo de la vida presente, en esa autoobservación en donde utilizo esa facultad de la mente que es la conciencia. Y cuando hablamos de despertar de la conciencia, es esa atención vigilante. ¿Y cómo nos entrenamos en esa práctica de la atención vigilante? Entonces, por ejemplo, con una de las emociones más fuertes, que es el enojo, la ira, la raíz de la violencia, y por eso me encanta que podamos compartir en este espacio, porque el gran beneficio de la atención plena, del mindfulness y de la autocompasión en este entrenamiento consciente es poder reducir el sufrimiento, reducir el dolor con la práctica de la compasión, con la práctica del amor propio, entendiéndose el amor como la capacidad, ¿sí?, de aportar júbilo. ¿Y cuándo sientes tu júbilo? Yo te pregunto. Cuando tengo momentos o chispazos de alegrías, de buenas noticias, de logros, de triunfos. ¿Y cómo te sientes tú, o cuando además? me siento amada, cuando me siento feliz, cuando me siento plena. En bienestar, sí. Plena, exacto. Esa es la práctica que nos lleva al mindfulness y la autocompasión, a ese amor que nos da la capacidad de aportar júbilo, damos dicha, gozo y bienestar a nosotros mismos también y a los demás. Y la compasión, que es el otro ingrediente en la práctica, es la capacidad, ¿sí?, de aliviar, es el poder de aliviar el sufrimiento. ¿Y por qué es tan importante en esta práctica el alivio del dolor y el sufrimiento? Porque es la vía para empezar a sanar nuestras heridas, nuestros dolores emocionales más profundos. Y ahí tenemos entonces la posibilidad de integrar las formaciones mentales, la conexión con el cuerpo como unidad, nuestras sensaciones, porque estamos viviendo a través del cuerpo. Nos habita una conciencia, y a mí me gusta el símil de algunas colegas del carruaje. Fíjate que nosotros funcionamos en la vida como un carruaje. Imagínate el carruaje con el caballo, las riendas, el cochero, el carruaje con sus ruedas y un habitante interior, en donde el caballo son nuestras emociones, nuestras sensaciones, el cochero, el que toma las riendas y lleva las riendas como la mente, ¿sí? El carruaje como tal es este cuerpo, y un habitante interior que somos nosotros, nuestra conciencia alerta, plena, atenta, vigilante, que siempre se está observando a sí misma a través de la mente, de sus formaciones y conceptos mentales, se está sintiendo a través de estas emociones, sensaciones en el cuerpo, ¿sí?
y puede producir una respuesta. Entonces ya es cuando empezamos a actuar de manera consciente y no a reaccionar con violencia, con enojo, con miedo, con ira. Entonces decías, para mí la inhalación es un arte, es parte de la meditación y la observación consciente para aliviar nuestras emociones más fuertes como la ira, el enojo, caminando en una meditación consciente, me observo, inhalo, exhalo, vuelvo al momento presente, empiezo a calmar más las emociones que a aquietar la mente, porque es cierto, no aquietamos la mente. La mente va a seguir produciendo pensamientos, pero mi atención vigilante es la que me permite observar. Y en esa autoobservación voy empezando mi cambio, mi transformación de esas emociones, a regularlas, a abrazar. Usualmente, ¿qué hacemos con la ira? Queremos evitarla. Socialmente, pues no está bien visto reaccionar de una manera compulsiva, irritable, iracundo, con violencia. Entonces reprimimos al subconsciente, evitamos, dispersamos la mente, pero no afrontamos, no acogemos nuestras emociones para entrar en un verdadero proceso de sanación, que es lo que nos empieza a ayudar la práctica del mindfulness y de esa autocompasión amorosa, bondadosa, compasiva, alegre, inclusiva con nosotros, con los demás y con la naturaleza, con nuestro planeta como interseres que somos interdependientes. Adri, antes se hablaba de que los traumas o los momentos que te marcaron como ser humano se curaban o se sanaban desde la mente. La nueva escuela habla de sanar desde el cuerpo, porque finalmente el cuerpo es el que se queda con ese registro de la sensación. En el momento del trauma, suena muy dura esa palabra, pero estoy segura que todos los seres humanos hemos tenido un momento traumático en nuestra vida por cualquier suceso, por cualquier situación. El cuerpo registra eso. Y cuando hablamos con otras personas y ellas nos recuerdan, empezamos a sentir o en el estómago o en la garganta o en la sudoración de las manos, bueno, cantidad de síntomas que pueden existir, pero el cuerpo lo recuerda inmediatamente y puede que ni siquiera te acuerdes del hecho, pero tu cuerpo sí lo tiene registrado. ¿Cómo hacemos ese trabajo? Claramente, sí. Pues ahí está la configuración del cerebro y de la mente, ¿no? Y vuelvo y lo repito, somos unidad, cuerpo, mente, espíritu, sensaciones, todo está sucediendo aquí, ¿sí? El registro de nuestra memoria traumática quedó registrado en el cuerpo, entonces sí requerimos de la mente, con conciencia y atención plena vigilante, sí requerimos del contacto con nuestro cuerpo, para permitir que emerjan de ese subconsciente, en donde básicamente por supervivencia del ser humano, por el sistema de conformación del ego de protección y defensa, se depositan todas esas memorias traumáticas y dolorosas, eventos críticos, allí. Pero tenemos la posibilidad con esa capacidad de meditar, meditación sentada, de poder empezar con compañía de practicantes, de maestros, de mentores y de guías, sanadores, empezar a conectar con esas memorias, pero desde un ángulo más compasivo, desde un ángulo más amoroso, con esa bondad amorosa. Porque empezamos a tener miedo de recrear y de retraumatizar, pero en esa contención, en esa capacidad de sostener al cliente, al paciente, para evocar del subconsciente y traer esa luz, la luz que nos da la atención vigilante, acogiendo esa emoción tan dura, tan dolorosa, como acariciaría uno a un hijo, a un recién nacido, a una mascota, ¿sí? Con la comprensión. La técnica se llama comprensión dentro de la autocompasión. Cuando nosotros empezamos a conectar con nuestro propio dolor, con nuestro propio sufrimiento, empezamos a tener mayor claridad y comprensión de la raíz y del origen de dónde proviene ese dolor, ese miedo, ese sufrimiento. Y con nuestro cliente, con nuestro paciente, hacemos lo mismo, llevarlo y conducirlo con atención plena a acoger esas emociones, porque para eso nos sirve
el neocórtex, la corteza cerebral, que es el cerebro más evolucionado, el creativo, el que puede conectar la mano derecha, la mano izquierda y somos uno, ¿sí? Entonces ahí sí, como dice un yogi importante de los sabios yogis, maestros, el cuerpo como tal, ¿qué es? Un templo, hay que cuidarlo. La mente es energía, hay que saber es direccionarla, como te estaba diciendo el carruaje, ¿sí? Las riendas, la mente del cochero, en las emociones del caballo, nuestro cuerpo y nuestro habitante interior, que es nuestra alma, nuestra conciencia que nos habita. Y ahí tenemos, ¿sí?, la posibilidad de trabajar y romper con la dualidad, ¿sí?, y la discriminación, que también son factores importantes de la violencia y que llevan a todos esos eventos críticos, violentos y traumáticos de la raza humana. Una persona que apenas está empezando y que en este momento esté en una situación muy complicada en su vida, ¿cómo empieza a ser consciente de su sufrimiento y aliviar su sufrimiento? Para dar el primer paso quizás es el más difícil, pero es contundente. Y tenemos una condición, una facultad, así como el mindfulness, la atención plena es una facultad humana, está la volición. Mi decisión con voluntad de querer sanar. Yo creo que todos estamos cansados, aburridos de sufrir miedo, desesperanza, incertidumbre, caos, violencia. Todos tenemos un dolor que sanar. Todos tenemos una o muchas heridas emocionales. Es una decisión voluntaria de dar ese primer paso. La meditación no es algo tan difícil, y menos el mindfulness y la autocompasión. Es cuestión de entrenarnos en la práctica del amor. Y la práctica del amor, como decía, pues los maestros como tal no hay que imitarlos, no hay que ponerse la ropa y repetir cómo hablan y cómo dicen y cómo se peinan. No lo hacían con Jesús, no lo hacían con Buda. Inspirar más bien a través del ejemplo, inspirar en el otro a que dé ese primer paso, y eso es lo que hacemos, digamos, como guías, como mentores, como maestros, como sanadores, como médicos o en nuestra actividad, cual sea, ¿cierto? Entonces ese primer paso es tener esa voluntad y empezar y no cuestionar, porque es que ahí la mente empieza con el juicio, ¿sí?, con la autocrítica o con la autoexigencia, y son semillas que fueron implantadas en nosotros transgeneracionalmente. Nosotros no tenemos la ira porque sí, nacimos así. No, es que tenemos semillas de miedo, de ira, de violencia, ¿sí?, que vienen transgeneracionalmente, y lo veíamos en algún programa de constelaciones familiares. Entonces la posibilidad de instalarnos en el aquí, en el ahora presente, que es el gran beneficio del mindfulness, la atención plena, es dar ese primer paso y darme cuenta en la vida cotidiana cómo estoy haciendo las cosas, desde que me levanto, con qué actitud, cómo está mi pensamiento, cómo está mi palabra, cómo me estoy sintiendo, cómo estoy actuando, para dejar de reaccionar y empezar a actuar con conciencia, actuar desde ese amor bondadoso por mí mismo. Realmente no hemos aprendido a ser autocompasivos, porque autocompasivos es como tener pesar de mí mismo. No, no es tener pesar de mí mismo, es poder empezar a entender mi dolor y mi sufrimiento. Con comprensión llega la claridad, con la claridad llega la iluminación. Buda no se iluminó porque sí, Buda con atención plena entendió entre cuerpo, mente, sensaciones, emociones, que estaba viviendo una vida y una realidad que podía abordarla desde esa práctica. Un ejercicio práctico para acallar nuestra mente cuando nos esté perturbando mucho. Uy, sí, cuando nos salimos de foco y estamos súper perturbados porque el ruido, porque la vida, porque la cotidianidad, porque el trabajo, pare en seco, levántese, obsérvese, inhale y repítase. Al inhalar estoy inhalando, al exhalar estoy exhalando, o al inhalar o al inspirar, como quieran, de una caminata, salir a caminar y conectar con la naturaleza, refrescar la mente, refrescar la emoción para empezar a aliviar y aquietar. Hay que regular la emoción, acogiéndola, aceptándola,
comprendiéndola. Y ahí, cuando nosotros entendemos en nosotros la autocompasión, es más fácil tener también compasión por lo otro, por las demás personas, por tener ese cambio de visión profunda hacia el planeta y saber que todos estamos viviendo en el mismo planeta. Y que si la raza humana, el ser humano no cambia y no se transforma, pues nos vamos a aniquilar todos, nos vamos a extinguir. Y eso suena súper catastrófico. Pero es verdad. Para algunos hasta irreal, eso no va a suceder, porque la tecnología nos ayuda y miraremos cómo. No es cierto, tenemos que tener esa atención vigilante, esa conciencia plena para poder cambiar, para poder transformar y para ser aporte en el planeta, evitar el cambio climático, evitar todos los actos de violencia, no estar de acuerdo con ningún acto de violencia. Y ahí vienen los entrenamientos de la plena conciencia, que ya sería un camino que cada quien quisiera tomar en comunidad para tener la enseñanza y seguir la inspiración del maestro. Es que mira, vivimos en este planeta Tierra y si no nos ayudamos entre nosotros, ¿qué va a pasar? Quedemos este día con esta reflexión. Sí, y digamos el gran mensaje es eso, sí empieza por mí. La paz no hay que buscarla afuera, la felicidad no está allá en el entorno, parte de aquí adentro. El viaje es hacia el interior de la conciencia, es hacia el interior de nosotros, ¿sí? Y ahí, con un habla amorosa, con una escucha profunda, una práctica tan sencilla como esa puede cambiar una relación automáticamente, la relación de pareja, de hijos, de profesionales. Tenemos 2 oídos para escuchar, entonces el entrenamiento del mindfulness y de la atención plena y del budismo comprometido es escucha profunda, habla amorosa, sin discriminación, ¿sí? Empezamos a experimentar lo que es la ecuanimidad, el amor inclusivo, tratándome bien a mí mismo y tratando bien a los demás. Ese es el primer paso. Tratando bien al planeta, que es el que nos da el sustento. Y como interseres, estamos interconectados y todo está absolutamente relacionado. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos, cómo actuamos y cómo sentimos está interconectado para todos. Gracias. No, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti también. Besos para todos, gracias por acompañarnos y recuerden siempre que ser feliz es una decisión y hay que tener herramientas para hacerlo. El arte de la sanación consciente. El arte de la sanación consciente. Muy bien. Estábamos conectados, ¿viste? Sí. Gracias. Si quieres